En el aeropuerto me dejaron. Un billonario se inclinó y susurró: «Finge que eres mi esposa. Confía en mí. Se arrepentirán». Lo dije en voz baja, como si pronunciara una sentencia sobre algo que aún no sabía si era salvación o trampa. Pero aquello fue real. Mi familia se fue, y yo me quedé con la maleta, el estómago vacío y la sensación fría de haber sido desplazada de mi propia vida. Habíamos pasado 3 días en París por una reunión familiar que yo, ingenua o confiada, creí que era para cerrar asuntos del legado. En el mostrador del aeropuerto, la discusión estalló sin aviso. Palabras que hasta entonces habían estado solo en sombras se hicieron concretas. Decepciones acumuladas, decisiones de otros que de pronto se presentaban como urgentes. Mi billete fue cancelado delante de mí. «Lo arreglamos luego», dijo mi madre sin mirarme, y mi hermana se alejó con la maleta de mano como si fuera la mía. Me quedé sin teléfono, mi pasaporte no estaba en mi bolso, alguien lo había recogido, y las manos que debían sostenerme optaron por cerrar la puerta. No hay nada más brutal que comprobar que la gente en la que pensabas apoyarte tiene la determinación de borrarte con la mayor naturalidad posible. Me quedé de pie frente al mostrador, tratando de entender cómo mi apellido podía convertirse, en cuestión de minutos, en una pieza negociable para ellos. Mientras tanto, los relojes del aeropuerto seguían funcionando, indiferentes al golpe que recibía mi vida. Pensé en volver a pelear allí mismo, en exigir una explicación, en llamar a un abogado, en suplicar. Pero no tenía teléfono, no tenía pasaporte. Y lo más peligroso, no tenía el control sobre la narrativa que mi familia ya había empezado a construir. Ese silencio, ese vacío, fue la única cosa que me obligó a moverme con cabeza fría. Fue entonces cuando apareció él. Lo vi desde la distancia, sentado junto a una columna, observándome como quien escudriña una pintura hasta entenderla. Iba vestido sin esfuerzo, el tipo de elegancia que no grita, que solo se reconoce por cómo nadie más la posee. Se levantó, se acercó y ofreció una disculpa por interrumpir, pero no por observar. Su voz fue baja, cálida, y sin embargo contenía una precisión que molestó, como una línea bien lanzada, sobre mi situación. Supo mi nombre antes incluso de que se lo dijera. Dijo que estaba en París por negocios y que por un raro capricho del destino había visto la forma en la que me habían dejado atrás. «Finge que eres mi esposa», susurró cuando nadie nos prestaba atención. «Durante una semana. En Nueva York. Confía en mí. Se arrepentirán». No me ofreció poesía. Me ofreció condiciones. Un billete en su jet privado. Un apartamento temporal en un penthouse. Dinero en efectivo para salir del momento más inmediato. Una cifra concreta. Suficiente para que dejara de mirar el saldo de mi cuenta cada 5 minutos. Y un pasaporte para volver a casa cuando fuera necesario. Me prometió discreción y una voz bien colocada frente a cualquier socio que dudara. Nada sobre sentimientos. Todo sobre utilidad y apariencia. Fue la oferta menos romántica que jamás se me presentara, y al mismo tiempo, la única posible. Me quedé inmóvil, estudiándolo como quien negocia con un desconocido la compra de algo demasiado valioso para devolver. ¿Quién era él? ¿Por qué me eligió? Y sobre todo, ¿por qué yo aceptaría fingir algo tan íntimo como un matrimonio, incluso temporal, por una mano amiga que me daba lo básico para sobrevivir? Mientras lo escuchaba, recordé el gesto de mi madre cuando se dio la vuelta en el mostrador. Recordé la indiferencia de mi hermana. Recordé los ojos de mi padre, lejos y resignados. Había una traición que no solo me cortaba la respiración, me estaba dejando sin hogar en su forma más burocrática. Perder el acceso a mi pasaporte era perder la posibilidad de controlar el siguiente movimiento. «¿Qué pides a cambio?», pregunté.
Quería tanto retener la ventaja de no aparecer desesperada, como medir si aquel hombre requería demasiado. Tenía que saber si estaba vendiendo mi dignidad por una solución momentánea. Él nombró la gala, una cena de beneficencia en Nueva York, con inversores conservadores que valoraban la estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Dijo que necesitaba una imagen, una mujer conocida, discreta, competente, que simulase ser su pareja durante la noche y las horas previas, para apaciguar a ciertos socios que desconfiaban de su vida personal. Necesitan ver orden, dijo, un hogar que transmita continuidad. No hablaba de besos ni de planes compartidos. Hablaba de apariencia, de confianza comprada por un lapso corto y con condiciones claras. Si lo que se te puede arrebatar es la marca de tu vida, pensé, quizás lo que necesitas es quien te cubra el frente mientras reconstruyes tu trinchera. Era perverso, de algún modo, pero tenía lógica. Acepté a la mañana siguiente, no porque creí en su promesa, sino porque me negué a permitir que mi familia escribiera el siguiente capítulo. Podía ser un engaño, sí. Podía ser una fábula con rostro masculino y llaves de penthouse. Aún así, me daba algo esencial: tiempo, visibilidad y un salvavidas económico inmediato. Además, y esto lo pensé con brutal honestidad, me daba acceso a un escenario donde, por primera vez en meses, mi competencia sería evaluada por otros ojos que no fueran los de mi familia. Antes de marcharme con él, exigí condiciones. No románticas, eso quedaba claro, sino prácticas. Un acuerdo por escrito, el compromiso de no mezclar mis activos con los suyos, la promesa explícita de que cualquier gesto público sería temporal y que mi autonomía quedaría intacta. No quería favores disfrazados de caridad. Quería garantías. Él asintió, y sin ceremonias excesivas, me presentó a quien sería su abogado de referencia, Martin Coleman, un tipo serio con maneras de hombre que se ha dedicado a tratar asuntos complejos desde hace años.
Martin escuchó, tomó notas y con una diligencia clínica me explicó que podíamos plasmar la relación en términos claros, con cláusulas de salida, protección de bienes y reglas de exposición mediática. No me dio esperanzas, me dio estructura. Esa noche, mientras empaquetaba lo poco que no me habían robado, pensé en mi abuelo. Él siempre decía que la verdadera herencia no son paredes ni títulos, sino la capacidad de levantarse y reinventarse cuando te han dejado sin nada. Me aferré a esa idea como a un cordón umbilical. El vuelo hacia Nueva York fue corto en tiempo y largo en preguntas. La sensación de salir de París sin mis padres fue extraña. No era solo una cuestión de distancia. Era como si alguien hubiera arrancado una costilla para ver si aún respiraba. Alexander fue un acompañante eficiente. No hizo demasiadas preguntas y me dejó espacio para procesar. No tuvo gestos que dejasen entrever voluntades ocultas. Fue correcto hasta el punto de resultar desconcertante. Era, pensaba, la personificación de lo que necesitaba. Un instrumento para recuperar algo de tiempo y espacio. El penthouse en Manhattan se extendía como un territorio que había sido diseñado para neutralizar cualquier sensación de fragilidad. Ventanas enormes, una vista que convertía a la ciudad en un mapa de luces, muebles sobrios, arte discreto. Allí me asignaron una alcoba privada, un número de teléfono temporal y una secretaria que organizó todo lo que yo no podía, desde mi agenda hasta mi guardarropa para la gala. No era que de pronto viviera en otra vida, era que alguien me permitía un refugio donde no me preguntarían por el billete que me habían robado. Trabajar para la gala fue un cambio de ritmo que agradecí. No fue un escenario ficticio de alfombras y risas, fue logística, decisiones rápidas, problemas de última hora y, sobre todo, la posibilidad de demostrar que no necesitaba la bendición de mi familia para ser competente. Coordinar un menú, lidiar con proveedores que llegaban tarde, calmar a una patrocinadora que amenazaba con retirarse, eran asuntos que me devolvían parcelas de identidad que nadie me podía quitar sin prueba visible de mi valía. El equipo me observó al principio como quien mira a una recién llegada, evaluación constante, pero funcionó en mi favor. Solucioné una crisis de última hora con el catering con una llamada que nadie esperaba. Recuperé tiempos perdidos y gané miradas de respeto. Esas pequeñas victorias eran las que en silencio construyan reputación. Alexander empezó a presentarme como mi mujer, con la misma naturalidad con la que se presentaba a sí mismo. No era un gesto de ternura, sino una estrategia consistente. La imagen debía cuajar en el subconsciente de los que importaban. Y empezó a funcionar. En las noches previas a la gala, me vi frente a un espejo en el penthouse, ajustando un vestido que no me pertenecía y pensando en la peculiaridad de todo aquello. Desengañada de las promesas familiares y con la firme decisión de no convertirme en un peón más, me preparé para jugarme partida. Tenía reglas claras en la mesa. No mezclar mis finanzas, mantener la posibilidad de salir en cualquier momento y contar con soporte legal. Lo que no calculé fue lo rápido que mi familia podría moverse en la oscuridad. No fue por los medios ni por rumores anónimos que llegaron a mi equipo. Fue una carta, fría y formal, que apareció en el despacho del penthouse la mañana en que estábamos ajustando los últimos detalles del evento. Un sobre blanco, sellado con un matasellos de mi ciudad natal. Dentro, un documento con membrete que decía más con su tono que con su contenido. Una petición formal para que se revisara mi capacidad de gestionar mi propio patrimonio. Palabras como evaluación y protección se mezclaban en el papel con referencias a decisiones recientes, a conductas que, según ellos, ameritaban una revisión. No citaban nombres en una línea concreta, pero la insinuación estaba. Buscaban control. Sentí la sangre retirarse de mi rostro. La carta no era una noticia. Era la confirmación de que mi familia no solo me había abandonado. Estaban intentando legalmente despojarme de la administración de lo que era mío. No se trataba solo de orgullo herido. Se trataba de patrimonio, de llave y cerradura sobre un piso en Manhattan que había sido heredado. De la posibilidad de que, mientras yo fingiera una vida para calmar a los socios, otros tramaran quitarme mi autonomía. Mostré la carta a Martin. Él leyó con calma, como quien examina una pieza que puede romperse si se manipula mal. No soltó juicios. Habló de la importancia de pruebas,
de documentación y de testimonios que demostraran mi capacidad. Me aseguró que podíamos y debíamos responder con evidencia de mi competencia, registros de cuentas, testimonios laborales, evaluaciones médicas que ubicaran la situación en su lugar. No es una guerra ganada, dijo, pero no es una sentencia. Hay herramientas para demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades. No citó procedimientos, no me ofreció un mapa paso a paso. Solo me dio lo necesario: lealtad profesional y un plan de subsistencia argumental. Ese plan fue la razón por la que, unas horas después, la propuesta de matrimonio temporal tomó otra dimensión. Ya no era solo una forma de calmar a inversores, era una herramienta para mostrar estabilidad pública. Si mi familia estaba dispuesta a acusarme de incapacidad, la imagen de una pareja consolidada frente a socios, medios y tribunales sería una forma eficaz de neutralizar la narrativa. No me agradó la idea. Tenía un sabor a rendición performativa. Pero no permitiría que se me arrebatasen los bienes, ni la historia de mi vida sin plantar batalla. Negociamos los términos con frialdad. Cláusulas claras sobre la duración del acuerdo. Condiciones de separación inmediatas si la situación cambiaba. Garantías expresas sobre mi independencia económica y sobre el manejo de mis activos. Alexander no pidió control sobre mis cuentas. Quiso, sin embargo, tener una figura pública que los socios pudieran señalar y percibir como un ancla de estabilidad. Todo fue expresado con la neutralidad de quien trata con números y con la precisión de quien sabe que la percepción decide muchas batallas. La firma del documento fue un acto apacible y extraño. En un despacho sobrio del penthouse, con la ciudad extendida a nuestros pies, estampé mi firma junto a la suya. No hubo beso. No hubo promesas de futuro. Fue un acto contractual, una acción con fecha y hora, un pacto estratégicamente acotado que me daba, en ese momento, la protección que podía adquirir con control. Me senté al lado de la ventana y sentí el frío de esa tinta como si fuera una placa que me protegía, y al mismo tiempo me marcaba. La gala fue una noche en la que me moví con la precisión de quien juega en una mesa de ajedrez en la que cada gesto importa. Interactué con donantes, sonreí donde hacía falta, desvié preguntas incómodas. Alexander cumplió su parte, me sostuvo la presencia, y cuando un periodista indeseado se acercó con preguntas sobre mi supuesto pasado frágil, él tomó la palabra con una calma casi mecánica y trazó una imagen de normalidad que funcionó como cortina de humo. La prensa, por esa noche, se marchó con fotografías que mostraban lo que querían ver: un equilibrio. Sin embargo, en el mundo de los legados y las familias que juzgan por conveniencia, una foto no basta. Al día siguiente, mientras recogíamos la última factura de la gala, recibí una llamada que tenía la voz de Diane, mi prima, y una de las pocas personas en las que ahora confiaba. Ella había sido testigo desde la distancia de lo que había pasado en el aeropuerto. Su tono era oscuro, y me dijo algo que clavó una aguja en el aire. Han presentado algo en tu nombre. No esperes que te llamen. Te han pedido evaluación. No aportó más. No hizo falta. El sobre había sido evidentemente la primera señal. Pero la confirmación, esa que llega por una voz conocida y aterida, transformó la incomodidad en certeza. Mi familia no se había limitado a abandonarme. Se organizaban con la intención de controlar mi legado. Y lo más grave, tenían tiempo, contactos y la frialdad necesaria para convertir una sospecha en una maniobra. En el penthouse, mirando la ciudad, sentí de nuevo que los muros podían ser un refugio. Pero también entendí que los muros no bastan si quienes tienen poder dentro de la esfera pública deciden que una persona debe ser puesta bajo custodia. Llamé a mi madre. Contestó sin sorpresa. Habló de preocupaciones, de responsabilidad familiar, de lo difícil que era para ellos tomar decisiones. Evitó como siempre el centro de la discusión: su decisión de marcharse y de dejarme sola en París. Habló con la serenidad de quien justifica un corte con excusas. Es por tu bien, dijo. Su frase me golpeó porque la misma frase había servido toda mi vida para legitimar control sobre mi libertad, la protección como excusa. Colgué con la determinación de quien sabe que no va a reconstruir afecto con palabras tan gastadas. Esa noche me senté con Martin y revisamos lo que teníamos: quórum de testigos que podían declarar mi capacidad en el trabajo, estados financieros que demostraban independencia,
aportes de personas con las que había colaborado como organizadora. También pedimos evaluaciones médicas que corroboraran la ausencia de cualquier impedimento que justificara la petición de tutela. Todo estaba en marcha. Pero había algo que ninguna carpeta podía reemplazar: el tiempo. La familia había puesto la maquinaria en marcha. En esas máquinas, la prisa es aliada del que quiere cerrar ventanas antes de que la verdad se muestre. En paralelo, el acuerdo que había firmado para tener la protección de la imagen pública empezaba a mostrar otras caras. Me daba visibilidad, sí, pero necesitaba transformar esa visibilidad en algo concreto: pruebas de competencia, apoyo público, testimonios y, sobre todo, una narrativa alternativa potente que desacreditara la pretensión familiar. Empezaron a llegar miradas, no todas hostiles, algunas curiosas, otras medrosas, pero todas me obligaban a estar atenta. Cada conversación con un colaborador, cada correo, cada llamada, ahora podía formar parte de una carpeta que, en un juzgado, decidiría quién maneja qué de mi vida. Sentí la presión de convertirme en documento y me resistí a ser solo una sumatoria de papeles. Se me ocurrió entonces que la mejor arma contra la pretensión de quienes buscan controlarme era mostrar que mi vida seguía en curso, que mis proyectos no dependían de la atmósfera emocional de mi familia, sino de mi trabajo. En las semanas siguientes debíamos consolidar mi posición profesional. La gala nos había dado una entrada, teníamos que hacerla valiosa. Empecé a convertir el piso heredado en algo vivo, no un objeto de debate familiar, sino un lugar que alojara actividad, trabajo y gente que pudiera testificar mi normalidad operativa. No todo aquello era limpio. Experimentaba pequeños conflictos internos por utilizar mi propia imagen como defensa. ¿Cuándo la autenticidad se convierte en un disfraz? Me lo preguntaba cada noche, pero la respuesta práctica era cruda. El enemigo no era la representación, era la pérdida. Y la pérdida tangible de una propiedad que yo había heredado y por la que había trabajado, aunque solo fuera para administrarla, era una realidad que no me estaba dispuesta a ceder sin pelear. En el fondo de todas esas decisiones había una lección que fue más fuerte que el miedo. Nadie me devolvería lo que consideraban otro lugar si yo no me presentaba primero en el mapa. Había que controlar la narrativa pública y la privada. Había que demostrar, con hechos, que la persona que estaban intentando anular era exactamente la misma capaz de organizar, decidir y sostener el propio pasado. Con eso en mente, me acosté aquella noche con la lluvia golpeando las ventanas del penthouse como una batería distante. La ciudad respiraba a mi alrededor, y por primera vez en semanas sentí que la respiración podía ser controlada. No era tranquilidad. Era un estado de vigilancia resuelta. Lo que no sabía entonces, y lo que cambiaría el curso de las próximas semanas, era que ese sobre blanco en el despacho no sería la última contienda visible en la guerra por mi autonomía. Había movimientos detrás de escenas que mi familia había puesto en marcha con la precisión de quien sabe jugar con plazos y con procedimientos. Mi matrimonio fingido había evitado un ataque inmediato en la plaza pública, pero había diseñado, al mismo tiempo, el escenario de un conflicto mayor, porque ahora mi reputación y mi patrimonio estaban sobre una mesa donde otros también tenían manos. Cerré los ojos pensando en la palabra herencia. Para ellos tal vez significaba bienes, para mí empezaba a significar otra cosa: la capacidad de elegir quién soy cuando nadie me aplaude. Tenía que sostener eso, con pruebas, con trabajo, con la dureza de una negociación que no se hace con afecto, sino con la precisión de quien no va a ceder terreno. Y sobre todo, con la convicción de que la historia que se escribe sobre uno puede cambiarse cuando uno se atreve a tomar la pluma. Al día siguiente, mientras repasaba la lista de invitados y los nombres de quienes podían testificar a mi favor, mi teléfono sonó. Era Diane. Su voz, esta vez, llevaba algo más que consternación. Han empezado a moverse, me dijo. No será solo una audiencia. Están reuniendo nombres. El silencio que siguió fue denso. Sabía que ya no bastaba con presentarme en una gala. Sabía que la batalla que me esperaba requería más que una apariencia impecable. Cerré el teléfono y miré el skyline.
De algún modo, todo esto había empezado en una terminal de aeropuerto, con mi familia alejándose sin mirar atrás. Ahora, miles de kilómetros después, me encontré frente a una nueva ofensiva que no tenía solo la fuerza legal, tenía la ventaja trumpista de la sorpresa. Y me quedaba, apenas, la certeza de que debía responder con estrategia y sin pánico. Esa semana, mientras los preparativos seguían y la ciudad no dejaba de moverse, recibí una nota anónima en la que alguien, o al menos así lo decía el papel, advertía que mi familia había contratado a alguien para que gestione la percepción en su favor. No decía más. No era una prueba formal, pero sí la confirmación de que el enemigo siempre existió, aunque fuera el que debe llamarse familia, no jugaba limpio. Me sentí entonces como una pieza en dos tableros, el público y el privado. En uno mostraba control. En el otro trabajaba para que nadie pudiera usar mi propia sangre como instrumento para despojarme. Comprendí, con una claridad heladora, que no bastaba con defender lo que era mío. Había que transformar la defensa en construcción. No solo cerrar un agujero, sino abrir ventanas nuevas. Crear aliados que no tuvieran motivos oscuros. Y dejar que con el tiempo, la evidencia de mi trabajo y mi independencia hiciera que cualquier intento de despojo pareciera lo que era, una maniobra oportunista. De todo esto salía algo positivo, la certeza de que si sobrellevaba todo ese ruido, la verdadera herencia que podía dejarme a mí misma no sería una propiedad, sino la independencia para decidir quién sería sin depender de la benevolencia de otros. Pero eso quedaba lejos. La próxima semana traería una comparecencia preliminar, la primera vez que todo, en efecto, saldría a la luz. Apenas unos días antes de esa comparecencia, recibí una llamada de Alexander. Tenía en su voz una calma distinta, como si hubiese comprendido el tamaño del problema. No te prometo resultados, dijo, pero estoy contigo en esto hasta donde lo acordemos. Eran palabras escuetas, sin melodrama. Esa falta de emoción fue lo que me tranquilizó, y a la vez me perturbó. No quería depender de la presencia de alguien que podía marcharse cuando el ruido aumentase. Quería, en el fondo, algo que valiera por sí mismo. La comparecencia preliminar quedó fijada. El plan consistía en presentarnos con la evidencia que Martin y yo habíamos recopilado: declaraciones profesionales, estados financieros, la lista de quienes podían declarar mi normalidad. También había que presentar el acuerdo contractual que limitaba cualquier intento de mezclar patrimonios. Todo debía estar listo y sin fisuras. Y así, cuando pensé que ya habíamos logrado blindarnos en cierta medida, llegó el día más inesperado. En medio de los preparativos, alguien pagó por publicar un titular en un tabloide que hacía preguntas sobre mi salud emocional y mi capacidad de decisión. El titular no era una prueba, era una percepción convertida en ruido público, y en ese ruido muchos encuentran la justificación para señalar. Miré la página del periódico con la sensación de que quien la había impreso estaba jugando a nuestra espalda. El daño ya se estaba haciendo, no solo en la corte, sino en la mente de la gente que podía ser llamada a declarar. Me urgía responder, pero una respuesta apresurada podía ser peor que el silencio. En esas horas, mientras la ciudad seguía su curso, me di cuenta de algo que debía decir en voz alta, aunque fuera a mí misma. No iba a convertirme en un personaje de otros. Mi nombre, Joyce Romero, no iba a ser un objeto con el que negociaran a puerta cerrada. Y por eso me arremangé las manos y me dispuse a mostrar quién era, con hechos y con la misma frialdad que emplean quienes quieren controlarte. Porque si algo tenía claro era que la auténtica derrota no sería perder un inmueble, sería aceptar que otra gente escribe tu identidad. Esa noche, repasé una última vez los documentos. Había llamados que atender, nombres que confirmar, testimonios que coordinar. Afuera, la ciudad seguía respirando indiferente. Dentro, yo me forzaba para presentarme. Sabía que la batalla no sería corta. Sabía también que, aunque había aceptado una mentira a medias por una razón concreta, la verdad era mi arma más potente. Y supe, con una claridad que fue más fría que valiente, que lo que venía no sería solo una audiencia. Sería una confrontación en la que mi familia intentaría convertir su decisión en una norma y mi vida en un expediente. Tenía que llegar preparada. Tenía que impedir que cualquier juez, cualquier periodista o cualquier rostro en la sala creyera que yo no estaba en control. Tomé la última carpeta, la posé frente a la ventana y miré a la ciudad. Afuera las luces formaban una promesa indiferente. Podían iluminar la noche o dejarnos en sombras. Yo no podía decidir al tiempo, pero sí decidir cómo usaría lo que quedaba. Y en esa elección entendí algo definitivo. No buscaba solo reivindicación,
Buscaba reconstrucción. Esa reconstrucción no empezaba con una sentencia, ni con un gesto de revancha. Empezaba con mi voluntad de no dejar que nadie definiera los límites de mi vida. Por eso, mientras la noche avanzaba y la ciudad seguía sin detenerse, respiré hondo y me preparé para la mañana en la que todo lo que había puesto en marcha se pondría a prueba. La mañana de la comparecencia llegó con una claridad que ningún vaso de café podía suavizar. La ciudad parecía indiferente a la tensión que llevaba clavada en el pecho, el tráfico hacía su música habitual, y las aceras se llenaban de gente que iba a sus asuntos sin saber que mi vida estaba a punto de convertirse en un expediente público. Me vestí con la misma intención con la que había firmado el contrato, sin adornos, pero con cuidado. No quería que mi apariencia fuese un martillo ni una disculpa. Debía ser la presentación de alguien que ejerce su propia vida. El trayecto al juzgado fue breve, pero cada minuto parecía estirar las horas. Martin me acompañó. Su presencia era la de alguien que conoce el terreno y que no pretende edulcorarlo. Alexander también estuvo allí, pero no como quien ocupa un lugar protagónico. Se sentó unos bancos más atrás, en silencio, con esa compostura que lo hacía pasar desapercibido, aunque fuese difícil ignorarlo. Su papel había sido pactado. Figura de estabilidad pública, no salvador. Esa distancia, paradójicamente, me dio más seguridad que cualquier gesto de protección. Al entrar en la sala, sentí miradas que buscaban confirmar la historia que mi familia quería imponer. Había cámaras en el pasillo, susurros de periodistas, rostros conocidos de quienes habían estado en la gala y que ahora miraban con cierta curiosidad. Pero dentro, lo que importaba era otra cosa, la conformación de un relato que sostuviera mi normalidad. Eso era lo que en el fondo estaba en juego, demostrar que no era un riesgo para mí misma ni para lo que había heredado. Las cosas que no se dicen en los resúmenes jurídicos son las que más pesan. La respiración contenida antes de tomar la palabra, la sensación de que tus palabras van a quedar arqueadas en un papel o en la memoria de quien decide. Hablé con calma cuando me llamaron. No era la fuerza de la voz lo que importaba, era la claridad con la que expliqué quién era, lo que hacía y por qué podía administrar mi vida. Hablar de tus ocupaciones profesionales, de tus proyectos, de las pruebas que habíamos preparado, fue a la vez humillante y liberador. Humillante porque la intimidad queda expuesta. Liberador porque cada dato era una pieza que cerraba una hipótesis absurda, que yo no tenía capacidad. Vinieron testigos que me habían visto trabajar, proveedores que confirmaron fechas y responsabilidades, colegas que describieron mi papel en eventos públicos. Martin presentó los estados financieros, las cartas de recomendación, las evaluaciones médicas, con neutralidad clínica. Nunca fue triunfalismo. Trabajábamos en la interfaz entre evidencia y empatía. La palabra capacidad no se pronunció con moralina, sino como un hecho que debía comprobarse con hechos. Mi familia estuvo presente. Al principio miraron desde un lugar de distancia fría, con esa mezcla de determinación y vergüenza que he visto en quien se encuentra con su propia decisión reflejada en un espejo que no permite retoques. Mi madre tuvo la expresión de la persona que cree haber actuado por amor. Mi hermana, la misma que hizo pasar mi maleta por la suya, mantuvo el semblante pétreo. No busqué la conmiseración en sus ojos, busqué responsabilidad. Y cuando tuve la oportunidad de hablar directamente, lo hice sin aspavientos. Les dije lo que me había herido y lo que me habían quitado. No tanto objetos, sino la posibilidad de decidir mis pasos. Dije que el abandono en el aeropuerto había sido un corte deliberado y no un acto impulsivo. Les hablé de la carta y de cómo en vez de intentar resolver las cosas en familia, habían optado por una maniobra que pretendía desposeerme. No lancé reproches incendiarios, pedí explicaciones. Les recordé que la protección no es una fórmula para decidir por otro, ni el amor un permiso para usurpar la libertad de alguien. Hablar así, en esas circunstancias, no era desafío gratuito, era un ejercicio de reclamar mi voz. Hubo un momento en el que mi madre intentó hablar con el tono que había usado para justificarse siempre. Es por tu bien. La frase sonó hueca en la sala. La sustituí por otra verdad. El bien no se impone, se acuerda. No buscaba una reconciliación pública, ni humillación privada. Buscaba que se reconociera un hecho. Lo que habían intentado hacer no tenía fundamento, más que el interés. Esa réplica, pronunciada con calma, cambió el clima. No porque los absolviera, sino porque dejaba claro que la pretensión debía sostener pruebas,
y no las tenían. La audiencia se desarrolló con la frialdad de lo administrativo, pero con el calor de lo personal. Al salir, mientras caminaba por los pasillos del juzgado, sentí que algo había cambiado. Ya no era la mujer que había sido empujada a quedarse en un aeropuerto, era la persona que había plantado cara desde la evidencia. No obstante, el veredicto aún no llegaba. La desestimación no sería automática. Sería la consecuencia de que la otra parte no presentara argumentos convincentes. No podemos explicar cómo funcionan las resoluciones. Basta decir que al cabo de unos días de deliberación, recibimos la notificación que esperábamos. Cuando abrí el email con el fallo, sentí una mezcla compleja: alivio, fatiga y una cierta extrañeza, como si la vida retomara su cauce y yo quedara por un momento sin la intensidad que me había mantenido en vilo. El tribunal desestimó la petición de tutela. No hubo una exultación ruidosa, sino una aceptación serena, como quien recupera algo que estaba bajo llave y lo mira sin prisa. Martin me miró con esa mezcla de profesionalidad y afecto. No fue su victoria personal, fue la confirmación de que la estrategia había funcionado en la medida precisa que habíamos necesitado. La noticia, además, hizo efecto en otro frente. La familia, que había apostado a la presión y al procedimiento, sufrió una derrota pública que no se traducía en insultos ni en despojo, sino en la pérdida de la posibilidad de controlar lo que ellos creían que era suyo por derecho moral. No hubo castigo, hubo consecuencias. La imagen sutil de quienes recurrieron a medidas extremas se volvió, a ojos de algunos, dudosa, y eso les quitó una porción de esa autoridad que habían querido usar para determinar mi destino. No busqué que se arrepintieran en lágrimas, deseaba que se hicieran cargo de lo que habían hecho. El título del juicio quedó como una advertencia. No se puede intentar apropiarse de la libertad de una persona sin pagar el precio de la exposición. Tras la resolución, llegó el momento de cumplir con lo pactado. El matrimonio civil temporario se disolvió como habíamos acordado. Fue un acto administrativo, con papeles y firmas, pero también con el cierre de una etapa que, por sombría que fuera, me había dado herramientas. Alexander cumplió su parte sin dramas. Lo hicimos de forma respetuosa y acorde a lo que habíamos firmado. No hubo promesas dadas ni promesas traicionadas. Fue exactamente lo que debió ser, un instrumento que me permitió recuperar el control. Con la seguridad jurídica restituida y la vida tal vez menos acechada por maniobras familiares, empecé la reconstrucción de lo que quería que fuese mi legado. El piso en Manhattan, que para otros era un simple objeto de deseo y para mí una memoria familiar con un valor práctico, se convirtió en el epicentro de una nueva etapa. Lo transformé en un espacio mixto, parte oficina, parte lugar de encuentro. Quería que fuese visible que aquello no era solo una herencia inerte, sino un lugar vivo que albergaba actividad, proyectos y decisiones. No se trataba de exhibicionismo, se trataba de reafirmar que estaba presente y en control. Empecé a montar mi propio emprendimiento, una empresa de organización de eventos que llevara mi sello personal. No fue una decisión simbólica. Había aprendido que mi mejor defensa era la acción. Convertí la sala principal del piso en un estudio donde recibíamos clientes y montábamos propuestas. Diane se convirtió en una aliada clave. Su mirada, su honestidad y su red de contactos fueron esenciales. Elena, que había trabajado en casas cercanas y que conocía la ciudad, me ayudó en la gestión doméstica y en la logística de recibir proveedores. Martín siguió siendo el apoyo legal que marca límites y cuida que las estructuras sean sólidas. Poco a poco, el lugar dejó de ser cuestión de disputa para transformarse en el centro operativo de un proyecto propio. No voy a mentir, no todo fue fácil ni inmediato. Hubo noches de dudas y días en los que parecía que la prensa aún buscaba notas sensacionalistas. Pero había algo que cambió el juego: la mirada de los clientes, de los proveedores y de las instituciones con las que trabajé. Mis acciones empezaron a tener un efecto tangible. Contratos pequeños al principio, luego colaboraciones con agencias, y poco a poco la reputación que se forja con trabajo serio y puntual. Harlan Reed, un inversor que hasta entonces solo conocía por su relación con algunos patrocinadores, mostró interés por un proyecto de eventos corporativos que tenía una vertiente social. Fue una conexión que nació por el trabajo, no por una necesidad. Al final, esa fue la mayor diferencia. La independencia no llega cuando alguien te sostiene, sino cuando otros te eligen por lo que eres capaz de hacer.
En la primera gran producción con mi sello, una presentación para una fundación que apoyaba programas culturales, sentí la recompensa de todo lo vivido. La lista de invitados estuvo llena de diferentes personas. Algunos que habían presenciado la gala que me había servido de trampolín. Otros nuevos, algunos que no sabían nada de mi historia personal y que juzgaban solo el resultado. Cuando las luces se apagaron y las últimas palabras se pronunciaron, sentí que la sala había dejado de ser un examen, para convertirse en un espejo de lo que podía construir. El emprendimiento no solo me dio trabajo, me dio sentido. Me permitió reescribir mi relación con la idea de herencia. Ahora la entendía como la capacidad de crear valor propio que no dependa de intervención ajena. Allí, en reuniones con proveedores, en negociaciones con patrocinadores y en el diseño de eventos, encontré la libertad que mi familia intentó truncar. No se trataba de venganza, se trataba de establecer límites y de demostrar, con hechos, que mi nombre tenía peso no por un apellido, sino por un trabajo sostenido. Con el paso de los meses, llegaron otras cosas que había imaginado en noches de insomnio: la disolución definitiva del matrimonio según lo acordado, el mantenimiento de la propiedad a mi nombre y la consolidación de una red de clientes que valoraban mi trabajo. No recibí grandes regalos de Alexander. Él cumplió el trato que nos dimos. Hubo además un gesto que para mí tuvo valor, una carta en la que reconoció la honradez con la que actué y la prudencia de la negociación. No era una declaración romántica, era una constatación de negocios, respeto por una parte que supo proteger su libertad. Mi familia, por su parte, vivió sus propias consecuencias. No hablo de ajustes dramáticos, ni de una caída estrepitosa. Hablo de pequeñas pérdidas de influencia, de la incomodidad de saber que una acción que se creyó legítima quedó registrada en la memoria pública. ¿Se arrepintieron? No puedo decir qué sienten en los recodos íntimos del corazón. Puedo, sin embargo, afirmar que la pretensión de apropiarse de mi vida no se consumó y que eso les quitó la facilidad con la que solían imponer decisiones. A veces, la retribución más penetrante no es la humillación, sino la pérdida de la capacidad de manipular. En lo personal, aprendí que cortar lazos no es un acto de ira, sino de supervivencia. No siempre hay reconciliaciones posibles, ni falta de rencor que justificar. Aceptar que algunas relaciones se terminan por su propia naturaleza fue un alivio que llegó con disciplina y decisiones prácticas. Mi madre y yo no recuperamos una intimidad inmediata, pero sí se establecieron límites. Esa distancia, en mi caso, fue lo que permitió que mi vida se reorganizara sin invasiones. A medida que mi empresa crecía, fui capaz de ofrecer trabajo a personas que lo necesitaban. Elena pasó a coordinar la logística, Diane se convirtió en socia estratégica y contraté a jóvenes profesionales que aportaban ideas frescas. No busqué revancha, busqué crear oportunidades. Transmutar el daño en creación fue para mí la forma más práctica de sanar. Y en ese proceso entendí otra verdad elemental: la autonomía se conquista con la suma de actos pequeños, más que con gestos espectaculares. Hubo un día, años después de aquella mañana en el aeropuerto, en que abrí la puerta del piso convertido en estudio y me detuve a mirar lo que habíamos conseguido. No eran solo muebles ni contratos, eran conversaciones, afinidades y decisiones propias. Recordé a mi abuelo, aquella lección de que la verdadera herencia es la capacidad de reinventarse. Me di cuenta de que aunque la batalla me había consumido energías que no se recuperan del todo, la recuperación consistía en volver a poner en pie un nombre que nadie pudiera bajar de su lugar con un sobre y una firma. Hay quienes critican la estrategia que elegí: fingir una relación temporal, aceptar la utilería de una vida ajena para proteger lo propio. Entiendo las críticas porque las hice antes de entender que, a veces, la supervivencia la dicta la astucia y no el romanticismo. No recomiendo que nadie replique mi camino sin asesoría ni sin pensar en sus consecuencias éticas. No siempre es la vía correcta. Para mí funcionó porque, sobre todo, conservé la conciencia de mis límites y blindé mi autonomía con documentos, plazos y garantías. Eso hace la diferencia entre entregarse y usar una herramienta para recuperar lo propio. Hoy cuento esta historia no para exhibir una odisea personal, sino para ofrecer una certeza que me llegó con el tiempo. Los lazos pueden herir profundamente, pero la herida se cierra con trabajo,
con alianzas honestas y con la paciencia de reconstruir lo que importa. Cortar no significa odiar. A veces significa proteger el derecho a decidir tu camino sin que otros lo escriban por ti. Si mi historia despierta algo en ti, ira, reconocimiento o la necesidad de contar algo propio, déjalo en los comentarios. Me interesa leer cómo otros han puesto límites y cómo han encontrado la forma de sostener su vida cuando otros intentaron decidir por ellos. Termino con una imagen que guardo desde aquel primer día en el aeropuerto, la mano aferrada a la maleta, dispuesta a caminar. Esa mano ya no tiembla igual. Sostiene ahora un proyecto, una empresa, un hogar que abriga cosas y personas elegidas por mí. Si algo aprendí, es que la verdadera herencia no es lo que te dejan en un testamento, sino la capacidad de dejar algo digno a tu paso, libertad, trabajo y la certeza de que eres capaz de definir tu camino. Si algún día alguien intenta escribir tu historia sin tu consentimiento, recuerda que la pluma más poderosa es la propia, y que no se trata de humillar a quien te dañó, se trata de recuperar el lugar donde tú decides vivir. Si te ha gustado esta historia, comparte este video y suscríbete para escuchar más relatos reales de reconstrucción y límites. Y si tienes una experiencia similar, escríbela en los comentarios. Tu voz puede ayudar a otra persona a encontrar coraje para decidir. Gracias por escuchar.